Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a su canal, Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento, ya sea de salud, de dinero o de amor, y también por todas aquellas bendiciones que vienen para nosotros, porque siento que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ustedes, un mensaje general para todos ustedes, mis queridos amigos y amigas que están viendo este video. Bueno, esta carta, este angelito es espectacular. Mira, es el ángel de la justicia. Llega la justicia para ustedes. Hay algo en la vida de ustedes que ha marcado un antes y un después, personas y situaciones que no fueron muy justas con ustedes y que la verdad les llevaron a ustedes a perder la tranquilidad, la calma, la estabilidad y también el dinero. Muchas relaciones también se perdieron en el camino, pero este ángel te está anunciando que llegó el momento de la justicia, de que todo se va a comenzar a poner en su lugar y que, bueno, vas a recibir lo que te pertenece por ley, por ley divina también, y por cuestión natural. Bueno, llegó la justicia para ti, mi querido amigo y amiga. Bueno, también te quiero invitar en el día de hoy a que si esta lectura no resuena contigo, que por favor la dejes pasar. Si tienes algún pedido de oración, ya sabes que lo puedes hacer en los comentarios del video. También te invito a que mires la descripción de este video, también hay ahí sorpresas especiales para ti. Quiero comenzar la lectura con mis queridos y queridas que en este momento están en una relación. No importa si estás en contacto cero o también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a comenzar a ver ¿qué siente por ti tu persona especial? La verdad es que tu persona especial en este momento está bastante disgustado, es una persona que te quiere, pero está disgustado o disgustada contigo. Han habido ciertos problemas y dificultades entre ustedes y está viendo como tambalear ese sueño, esa ilusión que siempre ha tenido contigo de construir algo bonito, una familia, tener hijos, prosperar, salir adelante. Es una persona que en cierto sentido hasta se ha sentido un poco, no sé, mal sentimentalmente, como manipulado con sus emociones. Es una persona que tal vez piensa que tú no eres muy honesto, muy honesta con tu persona especial. Tienes que hablar esto con tu persona especial porque es una persona que realmente te quiere, que realmente te ama y que está dispuesta a salir adelante con la relación de ustedes. En un futuro más bien cercano, mira, van a recibir el consejo, la orientación de una persona madura, mayor, muy seguramente de signo Sagitario, Leo o Aries, una persona que les va a ayudar porque los va a ver como cansados, muy deprimidos, como muy distanciados el uno del otro, y es una persona que realmente los estima a ustedes. Deben tener mucho cuidado porque van a ver también personas a su alrededor que se van a dar cuenta de esto y que no van a tener tan buenas intenciones como este personaje de acá, que es una buena persona, que los quiere, que los estima. Van a haber personas que también se van a ir por el otro lado. Van a haber personas que les van a proponer a ustedes salir, ser infieles el uno con el otro y que la relación, bueno, se disperse. ¿Ya? Y que pierdan el interés que tienen ustedes en este momento en la relación. Entonces también tienen que tener cuidado con esa situación. Hablen ahora para ver qué es lo que les pasa, qué es lo que les sucede y pues a seguir adelante con la relación si eso es lo que ustedes quieren. La verdad es que no es falta de amor, lo que ustedes tienen es tal vez falta de comunicación y de compartir un poco más. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos el día de hoy a ustedes que están en esta relación. La sabiduría te habla en sueños. Mira, espectacular. Tus guías espirituales te van a hablar a través de sueños. Tal vez no estás queriendo escuchar a otras personas o mensajes que te han llegado por otros medios. Bueno, tus guías espirituales van a utilizar los sueños para que puedas entender ya cuál es la realidad de esta situación, de esto que está sucediendo en la relación de ahora. Pero principalmente te están invitando también a hablar con tu pareja, a llegar a acuerdos con él o con ella para poder seguir adelante con la relación. Vamos a ver qué te dice o qué te augura el tarot egipcio el día de hoy. Mira, esta es la carta de la
transmutación de manera invertida. Bueno, esto me habla acerca de personas que están alrededor de ustedes y que están pendientes en qué momento ustedes dos pelean. Bueno, para poderse meter, porque ustedes al parecer son una pareja bonita, una pareja que cualquier persona quisiera tener y hay muchas personas echándole el ojo a ver cuándo se desocupa alguno de ustedes dos, cuándo se desocupan los dos, perdón, para echarle la mano al uno al otro. Entonces, también tengan cuidado con esa situación porque hay demasiada envidia alrededor de la relación de ustedes. Bueno, les mando mucho amor, mucha luz y vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas que están en esta relación. Ahora vamos con las personas que están solteritas o solteritos en este preciso momento, en este instante. Bueno, al parecer he recibido noticias de un amor viejo. Bueno, digo viejo, un amor en el cual tú ya no estás, ¿ya? Una persona con la cual tú terminaste y aún están, no sé, como esos rescoldos o digamos esos remanentes de ese amor están por ahí y te están causando problemas y dificultades. Te van a llegar noticias de esa persona, noticias que no te van a caer muy bien y la verdad te vas a sentir bastante, no sé, desilusionado de esta persona, como que sentir como que perdiste el tiempo al estar con esta persona. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, ten mucho cuidado con algo relacionado con la salud ya de algún familiar, una persona cercana a ti, alguien que esté como delicado de salud. Este es el momento de ir al médico. Este es el momento de solucionar cosas, situaciones con respecto a la salud de una persona muy allegada a ti para que las cosas no se vayan a convertir en algo como más grave, como que de pronto les requiera mucho esfuerzo y gastar recursos en todos los sentidos. Mira, te vienen ciertos problemas y dificultades también en el sector económico, pero esto es algo pequeño, es algo que la verdad tú vas a lograr sortear. En cuestiones de tu trabajo, mira que debes tener también cuidado, no sé, pero hay problemas para ti que estás soltera y soltera en cuestiones de salud, de dinero y del trabajo también. Debes tener cuidado porque hay personas a tu alrededor que la verdad te tienen bastante como envidia, no sé, de tu desempeño, de lo que tú logras, de lo que tú has hecho y hay compañeros en tu trabajo que no son muy honestos contigo. Entonces debes tener cuidado con estos personajes para poder conjurar esta situación. Carga un limoncito en tu bolso, en tu billetera, en tu cartera, perdón, como tú puedas, ya puede ser chiquitico, grande, como sea, un limoncito que esté verde y cuando se ponga amarillito o cambie o se ponga café, cambie de color, se ponga feito, bueno, lo cambias, esto te sirve para conjurar las envidias. Vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy. Mira, la salud florece en el valiente. Bueno, hablando de la salud, la verdad es que hay situaciones que se nos presentan en la vida bastante trágicas, bastante, no sé, que nos mueven el piso definitivamente y que nos hacen ver que lo frágiles que somos, ya lo frágil que es este cuerpo, este vehículo, este instrumento que utilizamos para estar aquí en este mundo. Entonces, este angelito te está invitando a que cuides más de tu salud física, también mental, que cuides muchísimo más tu salud, que no te dejes, o sea, que no seas dejada contigo mismo, que te alimentes bien, que duermas bien, que tengas tus épocas de descanso para que puedas tener una buena salud, ¿ya? También te está invitando a que seas valiente, ¿ya? Que seas valiente y que enfrentes cualquier tipo de dificultad de salud que estés teniendo en este momento, lo enfrentes, vayas donde tus médicos también, ores mucho, medites, busques medicinas alternativas para poderte sanar. Bueno, sé muy valiente y verás que puedes salir adelante tal vez de algún problema de salud que se te está presentando y también lo que te estaba diciendo con respecto a una persona muy allegada a ti que puede estar presentando quebrantos de salud. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Mira qué bonito, la carta de la generosidad te salió a ti. Mira, eso te augura para ti, no sé, una prosperidad totalmente maravillosa, un ascenso en todos los aspectos de tu vida, no solamente económico, sino también un crecimiento espiritual, un crecimiento personal, una persona que las demás personas van a admirar ya, va a ser para ti, vas a tener una fortuna totalmente estable, no va a ser algo de la noche a la mañana y que se acabó, no, vas a tener la suficiente
suficiente inteligencia, la suficiente madurez para poder administrar los recursos que vas a tener, y además de eso van a haber personas que van a depender de ti y que van a estar muy seguros al lado tuyo en cuestiones económicas. Bueno, totalmente bonito, totalmente maravilloso. Bueno, vamos ahora con mis queridos y queridas que preguntan el día de hoy por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. Bueno, vas a recibir una noticia con respecto a tu economía, algo que tú estabas esperando. Mira, este angelito te está diciendo que lleves justicia al inocente. Hay personas que tal vez están a tu alrededor y que están muy relacionadas con tu actividad económica y que de pronto se están viendo perjudicados o perjudicadas por ciertos movimientos de otras personas que no son muy honestas. Entonces tú vas a tener la oportunidad de defender a estas personas. Bueno, muy seguramente las noticias van referenciadas con eso. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Esta es la carta de la perplejidad de manera invertida. Bueno, esto me habla acerca de la protección que tú debes tener con las demás personas, estas personas que tú vas a proteger, estos inocentes que tú vas a ayudar, pero tienes que tener mucho cuidado de poner límites, bueno, de no dar absolutamente todo. Yo sé que tú eres muy generoso, muy generosa, pero también tienes que poner límites a estas personas que no se vayan a aprovechar de ti. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos amigos y amigas. Les mando muchas, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.